Victoria. 81 años atrás, la Alemania nazi capitulaba después de casi 6 años de una guerra sin precedentes, tanto por la devastación producida por la guerra, con 85 millones de muertos, dos bombas nucleares, países enteros arrasados, como así también sin precedentes por la causa de la guerra, ni más ni menos que el nazismo, el proyecto político más abominable en la historia humana, el cual básicamente quería el genocidio de las razas inferiores, los judíos, los eslavos, los gitanos, los negros, los indígenas, etcétera, 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 y el establecimiento de un imperio mundial supremacista basado en la supuesta superioridad de la raza aria. Por esta razón, hoy todos, absolutamente todas las personas, lo mismo si varones o mujeres, si grandes o chicos, si de izquierda o de derecha, todas las personas, deberíamos conmemorar el Día de la Victoria como un triunfo de la humanidad. Lamentablemente, las potencias occidentales y sus lacayos abandonaron la memoria de los horrores de la Segunda Guerra Mundial tiempo atrás y por eso rechazan la celebración de este aniversario junto con Rusia, el principal artífice de la derrota del nazismo. Pero no solo eso, sino que además las potencias occidentales y sus lacayos aparecen decididas a recomenzar el camino de preparación en dirección hacia una nueva gran guerra mundial. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 319 de Demoliendo Mitos desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Transmisión especial, la del día de hoy, debido a que efectivamente conmemoramos el aniversario número 81, el 81 aniversario de la capitulación de la Alemania nazi, del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque el fin de la Segunda Guerra Mundial en Asia recién aparecerá meses después, en 1945, pero no el 8 o el 9 de mayo, sino más adelante, el 2 de septiembre. Y precisamente por esta razón, hoy no vamos a realizar un análisis geopolítico sobre la guerra en Irán, la guerra en Ucrania o las relaciones entre las grandes potencias, sino que vamos a presentar lo sucedido principalmente en Moscú, con motivo precisamente de esta celebración. Vamos a acompañar las imágenes realizando algunas reflexiones sobre este hecho. Y si quieren, después podemos responder algunas preguntas. Quizás sobre el final pueda presentar algunas cosas adicionales, como por ejemplo también la llegada del portaaviones estadounidense Nimitz a Brasil, o alguna cuestión sobre los drones de Hezbollah en el sur del Líbano y demás. Estas las imágenes de lo sucedido hoy, en el inicio, siempre a la espera del horario exacto para comenzar la conmemoración en Moscú. Siempre recordamos lo mismo, el porqué de la conmemoración, de la celebración de esta fecha, de este aniversario, en 2 días distintos, según el país en cuestión. Recordemos que la capitulación de la Alemania nazi fue realizada, fue establecida formalmente en las últimas horas del día 8 de mayo de 1945, cuando en la Unión Soviética ya había comenzado el día 9 debido a la diferencia horaria, lo mismo en el resto de los países del mundo ubicados más al este
de Alemania, ¿sí? Por eso la diferencia en la celebración en Europa el día 8 y lamentablemente sin la importancia de vida, y en Rusia y en su momento en la Unión Soviética el día 9, lo mismo también en todos los países ubicados desde Alemania hacia la derecha, hacia el este. Em, Quizás porque este año conmemoramos el aniversario número 81, esta celebración del día de hoy en Rusia no presentó la grandilocuencia, la magnanimidad de la conmemoración del año pasado, el aniversario número 80, un número redondo. Quizás por eso hoy fue realizada una conmemoración muy importante, sí, pero sin un desfile militar muy grande, sin tanques, sin misiles, sin la habitual fanfarria de los desfiles más importantes en conmemoración del Día de la Victoria. A pesar de ello, participaron líderes de muchos países, incluso de países europeos, y ahí debo recordar la participación de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, al menos un europeo ahí, porque increíblemente los líderes europeos rechazan la celebración compartida, conjunta, de esto en el contexto de un proceso de reescritura de la historia, una reescritura verdaderamente muy particular, en realidad bastante, podríamos caracterizarlo sin lugar a dudas como una tergiversación de la historia, más que como una reescritura de la historia, en la cual supuestamente los Estados Unidos aparecen como los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y los responsables de la derrota del nazismo. Y sí, efectivamente, Estados Unidos participó en el bloque de los aliados, en la alianza conocida como los aliados. Participaron los Estados Unidos, participó Reino Unido, participó la Francia no colaboracionista, pero en términos objetivos, si realizamos un análisis militar, el mayor peso de la guerra, tanto en lo relativo a las víctimas y los destrozos, la devastación como producto de esta guerra, así como también el principal actor en términos militares en cuanto a la cantidad de recursos militares, o mejor dicho, de tropas de la Alemania nazi y sus aliados derrotados, bueno, por mucho, eso aparece en la Unión Soviética. Y aún así, nadie, por lo menos en Occidente, nadie conceptualiza a la Unión Soviética como el principal responsable de la derrota del nazismo. Una vez más, el proyecto político más abominable en la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que incluso en Occidente rememoran a la Unión Soviética como a una suerte de equivalente al nazismo, en esta extraña operación historiográfica de presentar a Stalin como a Hitler y a la Unión Soviética como a la Alemania nazi, y un montón de estupideces, y no solo estupideces, sino de canalladas, porque aquí presenciamos verdaderamente una tergiversación de la historia, no solamente una reescritura, una resignificación, sino una tergiversación abierta, en la cual los vencedores, los responsables de la derrota del nazismo aparecen como parte del proyecto político de los más malvados líderes del mundo, como parte del eje del mal, así lo presentarían hoy, y quienes apenas participaron como aliados secundarios, hoy representan los héroes de esta historia tergiversada, ¿sí? Algunas cifras, nada más. Aquí, por cierto, el inicio de lo sucedido hoy, el momento del comienzo del desfile con Belousov, Belousov, el ministro de Defensa,
de Rusia vestido de civil. Lo correcto para un ministro de Defensa civil. Belousov, un economista, ¿sí? No un militar. Por eso lo acompaña ahí el jefe del ejército de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas rusas en el inicio de el desfile militar. Ahí Belousov y el oficial ahí de nombre, si no me ayuda la memoria, por aquí esto escrito. Bueno, no puedo recordar el nombre del principal, del general ruso, máximo comandante de las fuerzas terrestres, Andrei Mordvichev. Mordvichev es el nombre, perdón. Mordvichev, aquí el momento del reporte antes de el inicio de el desfile. Lamentablemente carezco de conocimientos del ruso, por eso no puedo realizar una traducción, pero bueno, bastante simbólico y explícito todo esto. Así comenzaba hoy en Moscú esta celebración. Importante, sí, sin dudas, con muchísima gente conglomerada, pero no tan grande como la del año pasado. Por cierto, a propósito de las cifras y a propósito de la importancia de la gran guerra patria, la guerra patriótica, como la llaman en Rusia, y el Día de la Victoria, el día en el cual conmemoran la victoria sobre el nazismo, recordemos una vez más que la Segunda Guerra Mundial determinó la muerte de 27 millones de soviéticos. 27 millones de soviéticos, más incluso que los 20 millones de chinos muertos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, aunque para los chinos la Segunda Guerra Mundial comienza antes, con la Segunda Guerra sino-japonesa. Desde el 37 contabilizan ellos hasta el 45, no hasta mayo del 45, sino hasta septiembre. 20 millones de muertos, de todas maneras, una barbaridad. Pero para la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial determinó la eliminación, la muerte física de 27 millones de soviéticos, incluidas todas las nacionalidades dentro de la Unión Soviética, los rusos en primer lugar, pero también ucranianos, bielorrusos, uzbecos, georgios, etcétera, 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 y mil etcéteras, ¿sí? 14% de la población, por cierto, de esos 27 millones de ciudadanos soviéticos, la gran mayoría, si no recuerdo mal, 17 millones civiles, como víctimas de la barbarie nazi, incluidas las hambrunas, las políticas de devastación, los sitios, como por ejemplo el sitio de Leningrado. 14% de la población soviética eliminada de un plumazo. Y por cierto, para los soviéticos, para la Unión Soviética, en aquella guerra no aparecían opciones. La guerra representaba una guerra literalmente existencial, porque el proyecto político de la Alemania nazi de generar un Lebensraum, un espacio vital, eliminando a los eslavos y tomando los territorios de Europa, allí, bueno, Belousov y Putin, tomando los territorios prácticamente de toda la Unión Soviética como parte del espacio vital, como una suerte de fuente de recursos para el imperio alemán. Bueno, eso sencillamente representaba para la Unión Soviética una amenaza existencial de vida o muerte. Básicamente querían la eliminación no solamente del comunismo, de la Unión Soviética como tal, los nazis, sino de los soviéticos y de los eslavos en sí. Por eso 27 millones de muertos, 14% de la población, en una guerra existencial en la cual, si la Unión Soviética no hubiera realizado ese sacrificio, habrían desaparecido todos los eslavos, el 100% de los eslavos, o por lo menos el 100% de los soviéticos, y quizás
de los eslavos también, porque muy probablemente habrían machacado a los yugoslavos, a los polacos, a los checos, etcétera, etcétera, a los eslovacos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa la concepción del proyecto político del nazismo. Algunas cifras adicionales a esto, mientras presentamos algunas imágenes más del desfile, algunas cifras adicionales. Batallas, grandes batallas. La batalla de Moscú entre el 41 y el 42, 1941 y 1942, cuando los aliados occidentales rechazaban aún la participación en la guerra, a pesar de los desesperados pedidos de la Unión Soviética de que los países, las potencias occidentales, comenzasen una guerra o comenzasen la guerra contra la Alemania nazi, generando un frente occidental, generando otro frente, de manera que eso determinase la división de los recursos militares, de las tropas, del armamento de la Alemania nazi, quizás una de las mayores potencias militares en la historia de la humanidad, en dos partes. Una para el frente oriental y otra para el frente occidental. Bueno, los occidentales, por sobre todas las cosas los británicos y después los estadounidenses, retrasaron esto lo más posible a la espera de la eliminación a la espera de la autoeliminación de sus enemigos, tanto del nazismo como de los comunistas, y por sobre todas las cosas conceptualizaban como enemigos al comunismo mucho más que al nazismo, y de hecho muchos participaron como colaboracionistas, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, como en Francia, como en Italia, bueno, en Italia naturalmente también, etcétera, etcétera, etcétera. Batalla de Moscú, cuando básicamente los rusos participaron en una contienda para la defensa de la ciudad capital y nudo orgánico, nudo existencial del poderío militar soviético, la capital, ni más ni menos, Moscú. 1 millón de muertos soviéticos, 1 millón de muertos soviéticos en la batalla de Moscú, año 41 y 42. El sitio de Leningrado, ¿sí? Básicamente el sitio de San Petersburgo. Leningrado, el nombre asumido por la ciudad de San Petersburgo durante la Unión Soviética, en honor a Lenin, naturalmente. Desde el 41 hasta el 44, casi toda la guerra, ¿sí? Hasta el 45, el final de la guerra, como los alemanes querían, la Alemania nazi quería conquistar Leningrado o San Petersburgo, como querían conquistar Leningrado rápidamente y no pudieron debido a que los defensores de la ciudad presentaron una resistencia aguerrida, tenaz, que determinaron entonces, pues bien, realicemos un sitio de la ciudad, generemos la interrupción total del tráfico de personas y mercancías, por sobre todas las cosas de alimentos, ni una mosca ingresando o egresando de la ciudad a lo largo de 4 años, 41 al 44 más o menos. Y esto determinó la muerte de 1,5 millones de personas, en su mayoría debido a la hambruna. Putin siempre recuerda la hambruna de sus padres, ¿no? El recuerdo o el relato de su madre respecto a los sufrimientos de la hambruna, gente muerta en la calle debido a la inanición, al hambre. 1,5 millones de muertos por la barbarie nazi en el sitio de Leningrado, ¿sí? 1,5 millones de muertos casi a lo largo de toda la guerra. Otra de los grandes hechos heroicos, de los episodios más heroicos de esa guerra, la resistencia de los habitantes de Leningrado o de San Petersburgo. Batalla de Stalingrado, hoy la ciudad de Volgorado, otra batalla verdaderamente descomunal. 1.100.000 muertos para los soviéticos entre el año 42 y 43. La batalla de Kursk, a propósito de Kursk, tantas veces mencionado en nuestros análisis sobre la guerra en Ucrania, 800.000 muertos, 1943.
La operación Bagatrión, la operación con la cual los soviéticos comienzan la reconquista de los territorios tomados por los nazis y luego, naturalmente, la reconquista de los países tomados de camino hacia allá, incluidos los bálticos, incluida Polonia, etcétera, etcétera. 750.000 muertos, esto en el año 1944. Por eso la importancia de esta conmemoración en Rusia, y por eso la participación de tantos líderes, incluso algunos políticamente de signo distinto a eh, el presidente ruso Vladimir Putin, pero de ex repúblicas soviéticas, porque aquí participaron, estas por cierto imágenes de las celebraciones a lo largo de toda Rusia, en distintas ciudades. Aquí participaron no solamente los rusos o los étnicamente rusos, el 60% del ejército rojo aparecía compuesto por rusos, pero otro 20, entre el 20 y el 25 por ucranianos, también héroes de la guerra, lógicamente no los héroes del nacionalismo ucraniano, los cuales en el presente realizan una reivindicación de un personaje como bandera, un ya no colaboracionista, sino abiertamente un defensor del nazismo. Es el ídolo del nacionalismo, el prócer del nacionalismo ucraniano. Obviamente, esas personas, esos ucranianos no participaron en el Ejército Rojo, pero sí muchísimos otros ucranianos dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania, quienes también participaron en la batalla contra el nazismo, como así también bielorrusos, georgianos, uzbecos, etcétera, etcétera. Y qué, qué irónico, a propósito de Ucrania, que esta celebración de alguna manera parezca enmarcada en las amenazas del presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, de perpetrar atentados terroristas en el marco de esta celebración. Por ahí veteranos en los autos de la época, que belleza de automóviles. El famoso, bueno, no, ese no el chip estadounidense, sino la versión soviética. Bueno, amenazas a lo largo de todas estas últimas 2 semanas de Zelensky respecto a la posibilidad de perpetrar atentados terroristas contra estas conmemoraciones. Qué delirio, ¿no? Que un presidente realice la amenaza de un ataque terrorista, número uno, contra una conmemoración de la derrota del nazismo, con lo cual, si uno realiza un ataque contra la celebración de la victoria sobre el nazismo, evidentemente uno aparece encolumnado de alguna manera con el nazismo, o aparece por lo menos en contra de la celebración de la derrota del nazismo. Los famosos tanques soviéticos, T-30 si no recuerdo mal, revolucionario en su momento. Bueno, los rusos habían realizado la oferta de un alto el fuego unilateral para la celebración de esto. Aún así, Zelensky lo rechazó y perseveró con las amenazas hasta que finalmente Putin y Trump realizaron una conversación telefónica y Trump debió entonces llamar a Zelensky para acomodarlo en su lugar, para posicionarlo en su lugar y establecer desde arriba, ¿sí? Desde la jefatura de Zelensky, los Estados Unidos, un alto el fuego no solamente para el día de hoy, sino el día de mañana y el de pasado mañana. De lo contrario, podrían los ucranianos haber perpetrado atentados y los rusos habían realizado una amenaza clara, ¿sí? Los rusos realizaron una amenaza muy clara. En el caso de atentados contra el desfile, nosotros vamos a acometer con misiles y drones el distrito gubernamental, básicamente la Casa de Gobierno, los principales ministerios, y los propios ucranianos, conociendo la locura de Zelensky y compañía, el día de antes de ayer, no de ayer, sino de
antes de ayer, comenzaron a abandonar en masa, aquí algunas de las imágenes, Kiev por la mañana, Я не debido розумію, куди вони precisamente, всі їдуть. Ну, aquí куди las їм imágenes de усім Kiev, надо? debido precisamente Дурдом. a la posibilidad de provocaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas contra este desfile, algún atentado y por ende una respuesta devastadora de Rusia. Por eso, por las dudas, muchos habitantes de Kiev abandonaron Kiev por el fin de semana por las dudas, por la posibilidad de alguna locura de Zelensky y compañía, ¿sí? El contexto. ¿Qué contexto, no? Amenazas de ataques contra la celebración de la derrota del nazismo, amenazas de atentados terroristas contra un desfile básicamente civil, porque si bien participan militares en el desfile, básicamente lo acompañan en un día feriado los ciudadanos de a pie en Rusia y, bueno, muchos otros también de otros países, tanto en sus propios países como visitando la propia Rusia para participar en estos desfiles, en un día feriado en Rusia desde los años 60, desde la Unión Soviética. ¿Y qué contexto también en el hecho, qué sintomático que no solamente los ucranianos, no los ucranianos precisamente, quienes participaron en la liberación del nazismo, sino los ucranianos nacionalistas encolumnados detrás de Zelensky, qué sintomático que los europeos realicen la conmemoración del final del nazismo, invitando a Zelensky, invitando a los representantes del gobierno actual, más no a los rusos, no a Putin. Gobierno el actual, el cual una vez más realiza una reivindicación, ¿sí? Rememora como prócer del nacionalismo ucraniano a Stepan Bandera, un ucraniano nazi de aquel entonces, el padre del nacionalismo ucraniano. A los ucranianos sí los llaman a participar en las celebraciones el 8 de mayo en Occidente, mientras que rechazan no solamente la participación de Putin, el presidente ruso, en las celebraciones en Europa, sino que incluso establecen sanciones a los líderes europeos por participar en el Día de la Victoria en Rusia, como por ejemplo a Fico, ¿sí? Por ahí las declaraciones del primer ministro polaco sobre Fico, bueno, esta vez lo vamos a dejar participar porque está teniendo más diálogo con Ucrania, pero solo por eso. En otros casos, incluso recuerdo amenazas de Kaja Kallas, de von der Leyen, respecto a directamente la interrupción del flujo de fondos de la Unión Europea hacia los países cuyos líderes participasen en el Día de la Victoria. El contexto verdaderamente canallesco de la situación por sobre todas las cosas en Europa, en Estados Unidos también, con Trump, con un imperialismo descarado, contrario naturalmente al espíritu de paz propio de la conmemoración del Día de la Victoria, pero los Estados Unidos participaron solo en la fase final de la guerra y no participaron como escenario de las batallas, por ende no aparecen obligados a la memoria histórica debido a la destrucción de los países, de las infraestructuras, la devastación generada por las guerras en territorio europeo, la cantidad de muertes, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente que, por ejemplo, en Alemania presenten esta política canallesca de, por ejemplo, rechazar aquí en la ciudad de Berlín, rechazar las celebraciones del Día de la Victoria, prohibiendo, atención a estas imágenes aquí en la ciudad de Berlín, prohibiendo la utilización de símbolos patrios como la bandera soviética o la utilización de, por aquí, efectivamente, esto de la ciudad de Berlín, día de hoy, policía de Berlín, hay
Por cierto, aquí un monumento al soldado soviético enorme, una de las cosas más espectaculares y más bonitas de Berlín, el monumento al soldado soviético en el Parque Treptowa, de estilo soviético, un soldado soviético sosteniendo a un niño en sus brazos y con una espada destruyendo la cruz esvástica de 30, 40 metros de altura, una cosa espectacular, como esos monumentos soviéticos fastuosos, gigantescos. Bueno, todos los años allí muchas personas rememoran el fin de la guerra, conmemoran la rendición de los nazis. Este año determinaron las autoridades de Berlín, la policía de Berlín, la prohibición a la izquierda de los uniformes soviéticos, la prohibición de símbolos como, bueno, por ejemplo, los símbolos, las esquelas militares, bueno, distintos símbolos, bueno, la Z desde ya, naturalmente, pero incluso San Patricio y otras esquelas militares y religiosas ligadas a Rusia, la bandera rusa y la bandera soviética. Esto, bueno, esto parte del monumento al soldado ruso, quizás en el fondo. Ah, no, sí, está el ingreso, por eso esos tanques ahí, no visible, el soldado gigantesco. Aunque allí atrás aparece la puerta de Brandenburgo, con lo cual quizás esto no Treptowa, sí, eso Treptowa Park. ¿Por qué la puerta de Brandenburgo allá? Bueno, yo medio perdido, yo con la idea de que esto Treptowa Park. Bueno, con algunas excepciones, establecieron algunas excepciones, como el hecho de que los veteranos de guerra, los viejitos veteranos, ellos sí pudiesen presentar una ofrenda floral allí, vestidos con sus uniformes, ellos sí, pero cualquier otra persona con la bandera rusa o soviética, mejor aún, porque recordemos una vez más, aquí la derrota del nazismo no respondió al esfuerzo exclusivamente ruso, sino soviético, incluidos los ucranianos y todas las naciones constitutivas de la Unión Soviética. 85% de los soldados nazis colisionaron con la Unión Soviética. Todo el resto de los aliados participaron en una batalla contra el 15% de las divisiones de las Fuerzas Armadas alemanas. 200 divisiones participaron en el frente oriental, así que entre el 80 y el 85%. Y esto justamente en Alemania, ¿no? Donde presentan, por cierto, la derrota del nazismo como el día de la liberación. La liberación de Alemania. ¿Liberados de quién? De ellos mismos. La idea de liberación connota de alguna manera el presupuesto de que los nazis habrían, como extraterrestres, a propósito de Trump, habrían descendido de naves espaciales y habrían conquistado Alemania sin el apoyo de los alemanes, por lo menos sin el apoyo mayoritario. Y por eso los estadounidenses, por sobre todas las cosas, habrían realizado la liberación con la derrota de los nazis. Y no, ¿qué liberación? Liberación de nada. Los alemanes en su mayoría acompañaron el nazismo, participaron en el proyecto político nazi, lo acompañaron, y de ahí la fortaleza política y militar del nazismo. Lógicamente no todos, sí, debemos recordar a quienes lo rechazaron dentro de Alemania, e incluso pagando con sus vidas, sin lugar a dudas, eso lo recordamos, pero representaban una minoría, ¿sí? Representaban una minoría, parecían en minoría, por eso la fortaleza del nazismo y por eso de liberación nada, ¿sí? En todo caso deberían recordar la derrota del nazismo y por ende del Estado alemán, y deberían, lógicamente, responder por eso, y no por el contrario, como cada vez más, realizar reivindicaciones de figuras de esa época, políticos alemanes, quienes a menudo rememoran a mi abuelito, qué bueno mi abuelito, Annalena Baerbock, ¿no recuerdan, no? Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores, ella rememoraba
cándidamente a su abuelito, recordaba escenas con su abuelo, llevándola en hombros, su abuelo, un nazi convencido. ¡Ay, no sabía nada! Esa es su explicación después. Mentira, mentira. Pero por lo menos calladita la boca. ¿Sí? Y no realizar una reivindicación de tu abuelo como una gran persona cuando tu abuelo un nazi furibundo. Lo mismo el abuelo de Merz. Merz, canciller alemán, también realizó una reivindicación de su abuelo como un gran líder, alcalde de una ciudad también abiertamente nazi. Y por ahí, si no recuerdo mal, en su momento el ministro de Economía, Habeck, también con su abuelo nazi, y también lo presentó en varias oportunidades como un gran tipo. ¿Sí? Este proceso de reescritura de la historia en Occidente, en Europa y en Alemania en particular, con la idea esta de la liberación de Alemania. Y también aparece en este contexto la igualación, lo mencionado antes, de Hitler con Stalin, ¿no? Nosotros representamos los ganadores y los buenos de la película porque del lado de enfrente aparecían los malvados, Hitler y Stalin. Y no, no, de ninguna manera lo mismo, más allá de cualquier crítica hacia Stalin. De hecho, la Unión Soviética, comandada por Stalin, determinó la derrota del nazismo. Y una vez más, los occidentales no participaron hasta el final porque querían la eliminación, por sobre todas las cosas, de la Unión Soviética comunista. Los Estados Unidos, como los liberadores, encuestas de los últimos años presentaban cifras muy contundentes respecto a la visión, especialmente de los jóvenes. Cuanto más jóvenes, más aún por el desconocimiento y la idea basada en Hollywood y, lógicamente, en toda la catarata de eh, piezas propagandísticas, desde películas, series, relatos, discursos en mente de la gente y por sobre todas las cosas de la gente más joven, sin memoria histórica de esto, y todos respondían en su gran mayoría, los jóvenes, que Estados Unidos había determinado la derrota del nazismo. Y después los británicos, y después los franceses, la Unión Soviética ni aparecía. ¿Sí? Y por último, lo mencionado, nada más y nada menos que la alianza y la celebración de la rendición nazi con Zelensky, con los ucranianos, quienes abiertamente reverencian a un nazi, reverencian a Bandera, un nazi en aquel entonces aliado a los nazis, perpetrando barbaridades contra polacos, contra judíos, contra húngaros, contra ucranianos naturalmente, también en nombre de su nacionalismo escrito con Z. ¿Sí? Increíble que los polacos convaliden esto. ¿Sí? Increíble, ¿sí? Con parte de las SS Galicia perpetraron una masacre contra ciudadanos polacos, algunos judíos, algunos no. Los mismos, por ahí cartas de las SS alemanas asignadas a Ucrania, enviadas a Hitler, comentando la brutalidad de las SS Galicia formadas por nacionalistas ucranianos, las barbaridades hechas contra las personas apresadas, asesinadas, quienes rechazaban básicamente el nacionalismo ucraniano y aparecían del lado de enfrente, combatiendo contra los nazis. Los propios miembros de las SS alemanas aparecían verdaderamente escandalizados, ellos escandalizados por las barbaries, las barbaridades, por la barbarie de los nacionalistas ucranianos de las SS Galicia. Participaron además en la celebración líderes de Bielorrusia, Lukashenko, de Kazajistán, Tokayev, de Uzbekistán, todos ellos presidentes, el presidente de Eslovaquia, después, representaciones diplomáticas de China, de la India, de Brasil, de todos los BRICS, de Sudáfrica, naturalmente también. Aquí alguna imagen simpática de siempre alguna de estas, algún soldado. Por aquí, atención a esta.
con la propuesta de casamiento por sorpresa de su ahora prometida. Compañeros aplaudiendo detrás, alguna imagen simpática del día de hoy. Y sobre el cierre, como siempre, la aviación rusa con el paso de los Su-25, perdón, volando por encima de la Plaza Roja. Estas las imágenes por aquí del cierre. Dibujando la bandera rusa. Aquí los aviones, esto ya desde hace algunos años, utilizado como recurso para la introducción de animaciones computadas en parte de la transmisión oficial, y después el enganche de alguna manera con las imágenes en vivo. В небе кубинский бриллиант в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Су-35, sí, efectivamente. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов. Es el equivalente ruso al A-10. Ahí la esquela rusa. Por ahí Putin rodeado de veteranos, y la señora de atrás, la primera mujer condecorada como héroe de guerra, heroína de guerra en la guerra en Ucrania. Por eso mucho más joven, y a su lado los veteranos, ¿sí? Bien, ahí presentamos efectivamente primero los estos de aquí, los Su-35 y los Su-25 al final. Sí, yo viendo mal esto, dos tipos de aviones distintos. Eso los Su-25 al final. Bien, esta es la situación el día de hoy. Una vez más, para redondear este tema antes de presentar algunas cuestiones adicionales, no ligadas al día de la victoria. El hecho sencillamente de que los europeos, los estadounidenses lo mismo, pero una vez más, ellos no presenciaron los horrores de la guerra en su propio territorio. El hecho de que los europeos, por lo menos los europeos occidentales, no participen en estas celebraciones, con la excepción de Fico, y el hecho de que llamen a Zelensky a participar en sus celebraciones, básicamente responde al presente de Europa, al olvido, al hecho de que abandonaron la memoria de los horrores de la guerra, y al hecho de que una vez más aparecen encaminados, ¿sí?, al hecho de que comenzaron los países europeos, en particular Alemania, un camino dirigido hacia una nueva guerra contra Rusia, ¿sí? Ese el camino en curso. A menos que los propios europeos determinen la interrupción de ese camino, de aquí a no mucho tiempo, esa guerra lamentablemente va a comenzar, y por sobre todas las cosas va a comenzar lamentablemente para Europa, porque los rusos van a machucar a las Fuerzas Armadas rusas, van a generar la destrucción de las Fuerzas Armadas europeos en un abrir y cerrar de ojos. Bien, algunas cuestiones adicionales presento por aquí. Por cierto, antes de abandonar por completo el tema, estos los soldados norcoreanos
внесли весомый marchando. вклад в освобождение Курской области от Otro de los неонацистских países presentes, захватчиков. lógicamente, При этом массовый самоотверженность, una alianza cada vez оплата. más importante esta, porque esto ya no es solo una cuestión de participación en el desfile, simbólica. Los soldados norcoreanos participaron en la liberación de los territorios rusos tomados por la contraofensiva ucraniana en su momento. La recuerdan, participaron con bajas, con muertos y con soldados norcoreanos heridos, falleciendo y después muchos de ellos honrados a su regreso en Corea del Norte. Por eso participaban el día de hoy por aquí. Bien, mañana, por cierto, antes de presentar lo de el portaaviones estadounidense en Brasil, mañana realizamos 2 charlas, a las 9 una con Fernando y a las 11 otra con Juan Antonio. Así que mucho, por eso hoy tampoco quería presentar las novedades del día, sino más bien esta cuestión, la del Día de la Victoria. Aquí las imágenes, esto también del día de hoy. El portaaviones estadounidense. ¿Cuántos mensajes? USS o Nimitz o USS Nimitz, ahí un F-18 encima, en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, como parte de la operación multinacional Mares del Sur 2026, maniobras militares destinadas al fortalecimiento de la cooperación naval entre Estados Unidos y Brasil. Técnicos de la Armada brasileña realizan labores de vigilancia radiológica en estos de aquí, de vigilancia radiológica alrededor del portaaviones, mientras este aparecía ancleado, garantizando las condiciones seguras para la población y el ecosistema de la bahía de Guanabara, según el reporte. ¿Por qué Brasil? Ahí recogen muestras del agua para determinar el grado de seguridad para los habitantes en los alrededores. Estos bichos, los mastodontes, generan muchísima contaminación, especialmente en bahías de pescadores como esta, ¿no? Por eso Não, el o control. porta-aviões que ele está aqui em função do Bueno, por eso- exercício Southern Seas de Bueno, 2026. por eso el Então, control foi uma de la parada calidad que, del agua y uma este marinha tipo de que é um cosas. parceiro Ahora, estratégico do Brasil. ¿por qué Lula convalida la llegada de este portaaviones y la realización de ejercicios militares conjuntos? Bueno, esa es una cuestión bastante espinosa y discutible, Nosso lógicamente, trabalho aqui tem o objetivo de proteger porque a população. evidentemente la política cada vez más hostil, más descarada del imperialismo estadounidense, especialmente desde la llegada de Trump, tarde o temprano habrá de colisionar con la gran potencia sudamericana Brasil, ¿sí? La política de hostigamiento hacia el sur, primero con Venezuela, luego con Colombia, Cuba naturalmente también, con Argentina todavía no, debido a la presencia de el vendepatrias y esclavo leguleyo de Milei, subordinado completamente a Trump, pero cualquier otro presidente menos esbirro, lógicamente generará roces con la política de captura de recursos y de colonialismo e imperialismo abierto, incluso en Argentina también, por ahora no por esa cuestión, simplemente ahora conquistan todo, conquistan los recursos, quieren establecer bases militares sin ningún roce por Milei, pero bueno, tarde o temprano va a generar esa política problemas con Argentina, pero lo que seguro ya genera y generará más aún, precisamente, aparece en Brasil. ¿Qué generará esto? Un enfrentamiento contra la potencia regional más importante de Sudamérica, Brasil, de aquí a poco. ¿Por qué Lula en ese contexto entonces realiza ejercicios militares conjuntos o por qué convalida estos ejercicios? Bueno, los defensores de Lula presentan esto como una suerte de acercamiento
estratégico, acercamiento táctico más bien, en el sentido de que tus enemigos aparezcan cerca, que tus mayores enemigos aparezcan lo más cerca posible para de esa manera por lo menos poder realizar una gestión de los riesgos. Bueno, pensable, un argumento atendible. Ahora, yo, como presidente de Brasil, no habría convalidado la llegada de un portaaviones estadounidense en un momento tan hostil de la política. Incluso, Lula, mientras tanto, realizó un encuentro con Trump en Estados Unidos. Eso sí, entendible, que realicen encuentros y que realicen una visita a Estados Unidos por otras cuestiones y generen un encuentro de altos mandatarios. Eso completamente entendible en el marco del interés nacional de Brasil y la defensa del interés nacional de Brasil. Pero que mientras tanto Estados Unidos genere presencia militar en Río de Janeiro como una suerte de amenaza, aún si los brasileros quieren este acercamiento táctico como una forma de aparecer cerca, aparecer al tanto de las novedades antes de un enfrentamiento abierto. Yo lo habría rechazado, sinceramente, como presidente brasilero. Más aún también considerando la historia de Brasil y de Estados Unidos, cuando en los años 60 la Armada brasilera realizaba amenazas de ataques contra el gobierno de João Goulart desde las aguas brasileras, amenazas de ataques con misiles y con aviones, con portaaviones ubicados en las costas brasileras. No perpetraron esa barbaridad en su momento, pero sí la presencia generó intimidación, naturalmente, ¿no? No recuerdo exactamente en eso. Algún conocedor de la historia brasileña lo recordará mejor que yo. ¿Qué año del 60? Exactamente, de los años 60. Considerando eso, genera ruido lo del portaaviones Nimitz en Brasil. Iba a presentar la cuestión de los drones de Hezbollah, los cuales, por cierto, están generando estragos entre las Fuerzas Armadas israelíes, pero lo voy a presentar mejor mañana, con más tiempo, junto a Fernando Moragón a las 9. Así que por hoy redondeamos acá, demoledores y demoledoras. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. En Patreon, el enlace al canal en Patreon en la descripción. Recuerden además, si nos quieren ayudar a través de PayPal, pueden naturalmente también, sino a través de las membresías en este canal. Eso nos ayuda mucho para que podamos realizar nuestro trabajo incluso contra la censura pero tan presente cada vez más en esta plataforma. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta el día de mañana. Un beso, los queremos mucho. Chau, chau.